Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a solucionar los posibles errores aquí nos dan unas soluciones que dice si le aparece este error, dice si cerrando Anki y Chrome no resuelve el problema, reiniciar el computador y volver a instalar la aplicación de nuevo. Eso en el caso de este error. Si le sale este otro error o este otro error, dice necesita las actualizaciones instaladas de Windows Update. Si el problema persiste, por favor intentar instalar manualmente esta actualización y después actualizar esta otra. Entonces, en caso que les aparezca esto, no vayan a creer que es un virus ni nada. Hagan caso omiso y continúen con la instalación. Listo. Entonces vamos a ver qué sucede cuando yo intento instalar Anki en este computador. Ok amigos, aquí los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. También los invito a que le den like al video y dejen un comentario. Aquí estoy instalando el software. Y primer error, requiere Servipack 1. Ahora, si ustedes revisan aquí esta parte y ven que tienen aquí instalado, si en esta parte le aparece Servipack 1, entonces van a omitir lo de la instalación de Servipack 1. Se van a saltar esa parte y se van a saltar hacia el siguiente error. Nos está pidiendo una actualización. La primera actualización que nos pide es tener nuestro equipo actualizado. Una de esas actualizaciones es el Servipack 1 para Windows 7. Nos vamos a panel de control y nos vamos a Windows Update. Aquí le damos buscar actualizaciones y al tratar de hacer la actualización por Windows Update nos podemos encontrar con este error. Una solución práctica y vamos a instalar el Servipack 1. Aquí simplemente descargamos y lo instalamos. La instalación del Servipack 1 es bastante demorado, así que tengan paciencia. Instalar esto es relativamente sencillo, simplemente darle en siguiente y siguiente y listo. Le vamos a instalar y de ahí en adelante se va a tardar bastante y acá mismo dice puede durar 1 hora o más después de la instalación de el Servipack 1. Listo, ya he instalado el Servipack 1. Aquí lo tengo. Ahora sí me dispongo a instalar el Anki. Vamos a volverlo a ejecutar el instalador. Listo, entonces ya lo he instalado. Vamos a ejecutarlo y aquí nos aparece el primer error. Entonces ese error es el mismo que tenemos acá, es este. Entonces nos dice que instalemos, actualicemos Windows con Windows Update y si el problema sigue, instale manualmente hasta acá este punto. Entonces vamos a instalarlo manualmente. Entonces instalamos primero esta actualización, igual se la dejaré en la descripción del video. Mi Windows está en español, entonces busquemos en español. Aquí la vamos a descargar.
aquí nos dice, después de instalar esta actualización, sigue con esta otra. Listo. Entonces aquí vamos a donde se descargó. Vamos a extraer. Aquí le vamos a aceptar. Y le vamos a aceptar a esto. Listo, entonces ahora abramos esto. Y nos va a aparecer todos estos archivos. El que necesitamos nosotros es para una estructura de 32 bits. Que vendrían siendo estos de 86. Entonces probamos este. Dice que no es aplicable. Entonces probamos este. Y esa sí no funcionó. Entonces ahí si el sistema operativo de ustedes de 32 bits, van a probar primero con este, después con este. En el caso mío funcionó acá con este. Y ahí está instalando la actualización. Entonces ya regreso. Listo, entonces instalación completa. De igual manera, en la descripción del video les dejo todos estos links para que ustedes puedan actualizar su sistema operativo. Entonces instalamos esta actualización. Ahora vamos con la segunda, que sería este ejecutable. Vamos a instalarlo, a ejecutarlo. Y acá nos dice error de instalación, debió corregir los siguientes errores. Aquí me salió este error, por lo que es de 64 bits. La actualización que tienen aquí ellos en este link es para 64 bits. Entonces yo tengo que buscar esta misma actualización pero para 32 bits. Pero antes voy a correr el programa con solo esta actualización, a ver qué sucede. Aquí me apareció, entonces este es el otro error que tenemos aquí, el error del Python. Entonces si les aparece este error es porque falta esta otra actualización. Vamos a buscar en internet, vamos a buscarla por este nombre, de distributable pero de 32 bits. Aquí la tenemos para 32 bits. Vamos a descargarla. Este se lo voy a dejar también para tanto para 64 bits como para 32 bits. Ok, entonces vamos a ejecutar esto. Aceptamos y la vamos a instalar. Como pueden dar cuenta, esta sí me funcionó a mi equipo. Y listo, entonces ya se me ha instalado esa segunda actualización. Voy a lanzar otra vez el programa y sigue apareciéndome este error. Lo que voy a hacer es a reiniciar el sistema y volvemos y lo intentamos. Ya regreso. Listo amigos, entonces ya he reiniciado el equipo. Ahora vamos a volver a lanzar Anki y vuelve y nos aparece este error. Ok, entonces vamos a probar otra vez
con actualizar el sistema operativo. Y aquí ya nos aparece esta nueva, dice, para buscar actualizaciones primero debe instalar una actualización de Windows. Aquí le damos instalar. Esta ventana se cerrará y se volverá a abrir automáticamente. Aquí le podemos cerrar esto y aquí apareció la ventana de Windows Update buscando las actualizaciones. Solo nos quedaría actualizar de esta forma y a ver si se nos soluciona este problema. Ok, entonces esperemos a que se nos descarguen las actualizaciones y ahí sí procedemos a lanzar el programa. Bueno, una vez que ya hayamos instalado todas las actualizaciones con Windows Update, vamos a proceder a lanzar otra vez la aplicación Anki. Y efectivamente, después de las actualizaciones nos aparece esta ventanita de Anki. Ustedes escogen el idioma que les parezca. Y tenemos Anki instalado en nuestro PC. Bueno, entonces, finalizando, vamos a recapitular. Primero que nada, verificar si tenemos instalado el Servipack 1 en nuestro sistema operativo Windows. Si no es así, entonces vamos a descargar el Servipack 1, ya sea de 64 bits o 32 bits. Como segundo paso, vamos a instalar las dos actualizaciones que nos sugieren en la página de Anki, que las tengo en la descripción del video. Si después de esas dos actualizaciones seguimos teniendo el tercer mensaje de error, entonces procedemos a buscar actualizaciones con Windows Update y a instalar las actualizaciones. Una vez hecho esto, ahí sí procedemos a abrir la aplicación de Anki y nos va a aparecer así. Bueno amigos, entonces nos vemos para un próximo video y no siendo más, entonces nos vemos. Chao.